Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos iniciando una serie de programas en la cual hablaremos sobre el muro fronterizo que divide Estados Unidos con México, en el cual estaremos abordando la historia de este muro. En esta primera etapa de 3-4 programas aproximadamente estaremos dando una pequeña introducción de lo complejo que es este tema. Nos iremos de la mano con una investigación que realizó Guillermo Alonso Meneses para el Colegio de la Frontera Norte, titulado Muros Fronterizos, Operativo de Control y Leyes, algunos efectos colaterales de la frontera México-Estados Unidos 1991-1921. Abordaremos diversos temas que se presentan en esta investigación y lo iremos compaginando con la experiencia de la comunidad migrante que hemos recabado, tanto experiencia propia como de aquellos migrantes con los que hemos tenido contacto y que nos han contado cómo ha sido esta evolución de este muro fronterizo. El primer muro que se comenzó a construir fue durante la administración de Bush Sr. Hacia 1991, esto en el área de San Diego, California. Después Bill Clinton lo expandió durante 1993 a 2001, en el cual además de este muro también impulsó las deportaciones. Después llegó Bush Jr., el cual continuó con la ampliación de este muro y además de eso lo sofisticó, además de multiplicar las deportaciones en el periodo 2001-2009 para que después llegara Barack Obama junto con el hoy presidente, que en ese entonces era vicepresidente, Joe Biden, los cuales consolidaron las deportaciones y ampliaron el muro del 2009 al 2017. En ese entonces llega Donald Trump en enero del 2017 y él firma una orden ejecutiva para construir un muro fronterizo, el cual además de la renovación, que no era construcción porque era actualizar más el muro que ya existía, lo que él construye es un muro político e ideológico en forma de amenaza pública cuando exige a estas compañías de la Ford y la Fiat que abortaran las inversiones que tenían en territorio mexicano y se las llevaran hacia Estados Unidos. Él busca el expulsar a los migrantes indocumentados y el retomar, el repatriar los capitales, las inversiones en industrias que estaban fuera de Estados Unidos. Si bien es cierto que Obama en su primer mandato del 2009 al 2012 realizó 1.589.451 eventos de deportación, que increíblemente recibió el Premio Nobel de la Paz, Trump quería deportar 2 millones de indocumentados en 4 años, algo que no logró, pero que le sirvió al menos en su discurso para llegar a la presidencia. Los Bush, padre e hijo, Clinton, Obama y Trump, consolidaron el muro fronterizo y las deportaciones, pero los que hicieron más daños fue Bush Jr. y Trump, quienes lo elevaron en problema en su propaganda política y a instrumentos operativos para controlar y gestionar la migración irregular. Paradójicamente fue Clinton, un demócrata, quien impulsó inicialmente esta dupla de instrumentos de política migratoria agresiva. Aquí vemos cómo históricamente los que más daños le han hecho a la comunidad migrante han sido los demócratas. Clinton iniciando este tipo de políticas de deportación, Obama perfeccionándola, sacando a muchos mexicanos, a muchos migrantes,
y cómo los republicanos, a pesar de este discurso que históricamente ha sido en contra de la comunidad migrante, son los que en ciertos momentos de la historia han ayudado más. El caso de Ronald Reagan en la amnistía de 1986. Los antecedentes de la construcción del muro eh, pues datan de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando termina la guerra México-Estados Unidos, la cual evidentemente México pierde y en la cual se consolida esta frontera que al día de hoy tenemos prácticamente de 3.143 kilómetros, en el cual en esa época y todavía gran parte del siglo XX era simplemente una línea invisible con pequeños tramos que estaban marcados con algún tipo de monumentos o mojoneras internacionales. La frontera se materializaba y se visibilizaba en los tramos urbanos, en los puertos de entrada aduanales. De ahí es donde viene lo denominado lo de mojados o wetbacks. Esto era debido a que en el caso de Texas, aquellos migrantes, aquellas personas que no tenían documentos, los que vivían ahí pasaban todos los días por el río, ya sea nadando por lanchas, para trabajar y después regresaban, aquellos que lo hacían de trabajar y vivir del lado de la frontera de México, y aquellos migrantes que llegaban desde el sur de Latinoamérica o del sur de México. Ellos pasaban para internarse algunos meses hacia Estados Unidos y quedarse a trabajar para poder después regresar a sus lugares de origen, esto en lo que era la frontera con Texas, el cual el día de hoy pues continúa de la misma manera, pero evidentemente un poco más complicado actualmente con esta malla de alambres que está poniendo el gobernador Abbott. En el caso de los estados de California, Arizona, Nuevo México, el cruce en esos entonces eran simplemente el saltar una pequeña alambrada que no representaba mayor obstáculo. El primer punto de quiebre se presenta en la década de 1970, en medio de la Guerra Fría entre el mundo comunista y el mundo capitalista, cuando la guerra de Vietnam apuntaba a una derrota estadounidense si la crisis del petróleo ponía fin a 30 años de bonanza económica tras la Segunda Guerra Mundial. El presidente Nixon declara la guerra contra las drogas y crea la DEA, esta agencia norteamericana para combatir el narcotráfico. Esta se crea en 1973. Al mismo tiempo se adoptó la estrategia de conflicto de baja intensidad y la militarización de la frontera, tanto en su vertiente con México como en aguas de Caribe, que es por donde en el Caribe principalmente entraba la cocaína colombiana. La DEA y el ejército comienzan a colaborar y ya con Reagan en 1981 se crea el Instituto de Servicio de Naturalización, el INS, y este aunado con la patrulla fronteriza inician este combate con las drogas también. Para 1993, específicamente el 19 de septiembre, entra en operación la operación Bloqueo en El Paso, Texas, tan solo 8 meses después de que Clinton asume la presidencia. Y aquí el INS y la patrulla fronteriza del sector del Paso desplegan unidades distanciadas por unos cuantos cientos de metros entre una unidad y otra, y este despliegue lo que hace es obligar a aquellos migrantes que normalmente pasaban prácticamente en línea recta de Ciudad Juárez hacia El Paso, a que tengan que empezar a caminar un poco más hacia lugares menos poblados. Todo esto era el único objetivo, era el desviar este tránsito de migrantes lejos de la vista de los votantes estadounidenses. Y es lo que hasta la fecha ha ocurrido, ¿no? Cada vez lo que se intenta hacer con los migrantes es que no sean vistos, que pasen por lugares más complicados. En enero de 1994, en Estados Unidos se iniciaba la era del Tratado de Libre Comercio, del NAFTA, pero al mismo tiempo aquí en México
iniciaba el levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, y el 23 de marzo de ese año también se produjo el atentado donde perdiera la vida Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurina, en Tijuana. Con lo cual el año cerraba también con una gran devaluación aquí en México, una profunda crisis económica, recordemos el FOBAPROA y todo lo que conllevó también. Esto obligó a que Clinton a rescatar a México de esta crisis, pese a que el Congreso no quería. Clinton sabía que si México se iba hacia abajo, Estados Unidos lo seguía, y por eso es que ayuda al presidente Zedillo para que la crisis no siguiera aumentando. Paralelamente, los republicanos comenzaron a acusar a Clinton de haber perdido el control de la frontera, algo que está pasando actualmente con el gobierno de Joe Biden. Para esto Clinton llevaba apenas solamente un año en su mandato, y los republicanos pues hacían eco en que Reagan y Bush Sr., los cuales habían gobernado de entre 1981 a 1992, lo que habían logrado, ¿no? Reagan utilizando, habiendo sido el que firmó la regularización migratoria de 1986 con esta ley de control de la migración y su regularización, y RCA. Con esto, pues hasta la fecha, ¿no? Es algo que se sigue recordando, y que ha habido otros alivios migratorios, pero ninguno ha sido del tamaño de esta. Finalmente, en 1994, California estuvo inmersa en un debate antiinmigrante en torno a la Proposición 187, impulsada por el gobernador republicano Pete Wilson, que fomentaba la denuncia de migrantes irregulares y así limitaba su acceso a servicios públicos, o también obligaba, ¿no?, al uso del español como lengua. La ley fue aprobada, pero inmediatamente fue impugnada y finalmente quedó sin efecto en 1998. Es una ley que causó bastante ruido en aquellos años en Estados Unidos, que causó bastante daño también, pero que al día de hoy se ha seguido repitiendo. Se han intentado pasar varias leyes, las cuales no han prosperado, pero sin embargo en la actualidad Florida y Texas tienen pues ya leyes aprobadas, y que próximamente en Texas es donde entrará una ley muy parecida a esta, la cual ya está siendo impugnada, al igual que la de Florida, pero creo que la de Texas afecta mucho más a la comunidad mexicana. El 1 de octubre de 1994, en San Diego, California, se lanzó el operativo Guardián. Copiaba el concepto de control ensayado en El Paso, pero tenía componentes propios como una barra de acero a modo de muro, el cual ya existía desde 1992, simplemente era actualizarlo. Seguidamente, a principios de 1995, en Nogales, Arizona, inició otro operativo llamado el Salvaguarda, en el sector de Tucson, mientras que a partir de 1997 se puso en marcha la Operación Río Grande en Texas. Los operativos se ampliaron cada año territorialmente y complejizaron sus infraestructuras y acciones en función de las especificidades de cada sector de la patrulla fronteriza. Por ejemplo, la operación Salvaguarda no se extendió en todo el sector fronterizo de Tucson hacia Yuma, el cual limita con California. Esto fue no en el 97, sino hasta 1999, o sea, fue poco a poco. De este modo, a partir de Ciudad Juárez el río es el principal obstáculo, los muros y otras infraestructuras obstaculizadoras comenzaron a reconfigurar el territorio de las inmediaciones de los tramos urbanos de la frontera, tanto en lo que es Tijuana en México, San Diego en Estados Unidos, Mexicali, Caléxico, Nogales del lado mexicano con Nogales del lado americano, Agua Prieta con Douglas, Ciudad Juárez con El Paso, Ciudad Acuña con Del Río, Piedras Negras con Eagle Pass, Nuevo Laredo con Laredo, Reynosa con McAllen o Matamoros con Brownsville. El paisaje sufrió una mutación físico-territorial en la frontera sureste, pero también moral, ideológica y sociocultural, porque la infraestructura y los operativos de vigilancia y patrullaje estaban complementados desde un punto de vista social con un
centenario sentimiento racista y antiinmigrante, y desde un punto de vista institucional por una política de capturas y deportaciones en las cuales pues cada vez han ido aumentando. En este proceso se vio beneficiado en 1996 por dos hitos legislativos que resultaron nefastos en el tratamiento de la migración irregular y cuya génesis es ajena al fenómeno migratorio en sí. El 24 de abril de 1996 se aprobó la ley antiterrorista y la pena de muerte efectiva. Esto fue como reacción a la bomba contra el edificio federal de Oklahoma City en abril de 1995 y también el atentado terrorista de radicales islámicos contra el World Trade Center en febrero de 1993. Aquí es donde vemos cómo estos actos terroristas que no tienen nada que ver con la migración de los mexicanos, latinoamericanos, se han utilizado para impulsar estas reformas, estas leyes que lo único que buscan no es resolver el problema de los actos terroristas en Estados Unidos, sino simplemente el ganar capital político a costas de la comunidad migrante. En 1995, en septiembre, se aprobó también la ley de reforma de la inmigración ilegal y de responsabilidad de inmigrante. Todas estas leyes impactaron y trastocaron las legislaciones migratorias, por ejemplo, al impulsar las deportaciones. La ley antiterrorista y la pena de muerte efectiva contempla la expulsión de terroristas y extranjeros criminales tras cumplir penas previamente juzgadas. También se facilitó las denominadas deportaciones express en revisión jurídica con tal de que el migrante firmara estar de acuerdo con el documento de expulsión. En este caso, estas son las prácticamente salidas voluntarias automáticas, en la cual, así como los recibe migración, los saca en automático, firman su salida. Sirvió para que muchos migrantes dieran datos falsos, que no dieran sus nombres, y de esta manera poder intentar pasar varias veces, y aunque eran detenidos múltiples ocasiones por tener un nombre diferente y no tenían un sistema adecuado para poder procesar a los detenidos, el servicio de migración, pues eran dejados en libertad. Asimismo, la reforma de inmigración ilegal y de responsabilidad del inmigrante ya se hizo con los operativos en mente y ofreció el paraguas legal para investigar, perseguir, detener y deportar a los migrantes indocumentados. Estas leyes ampliaron el catálogo de delitos que afectan a los migrantes con Green Card, aquellos residentes permanentes legales que tras ser condenados penalmente y cumplir condenas eran deportados. También se endurecieron las penas por el reingreso de los deportados, y a los migrantes irregulares se les podía condenar a castigos de no entrar por 10 años o de por vida a Estados Unidos. Este tipo de acciones se vieron aún más notorias en la administración de Barack Obama, en donde él cambia la tipificación de delitos menores por delitos menores agravados, con el objetivo de que ICE inicie una búsqueda de todas aquellas personas que hubiesen cometido algún delito, incluso violando la ley. Al cambiar esta ley, estos delitos menores, cuando hace el cambio de tipificación, no es a partir de que cambia la tipificación, sino empieza a buscar inclusive personas que habían cometido delitos cuando la ley decía que era un simple delito menor. Y con este cambio de tipificación siendo retroactiva, empieza una cacería de migrantes indocumentados, pero también de migrantes que ya tenían su residencia, en el cual son buscados por ahí, son detenidos, puestos a disposición de un juez migratorio, el cual su principal función era retirar estas residencias permanentes de estos migrantes y de aumentar el número de deportados. Aquel contexto histórico se complejizó cuando en la economía estadounidense con Clinton comenzó a mejorar a un ritmo sin precedentes. En 1992 al 2000 se crearon más de 22 millones de puestos de trabajo, el Producto Interno Bruto creció más de 4% anual. Evidentemente, el flujo migratorio indocumentado también creció, solicitado por la economía en expansión y un mercado laboral del sector primario adicto a la mano de obra indocumentada.
La población mexicana en los Estados Unidos se duplicó entre 1980 y 1990. Igualmente se volvió a duplicar de 1990 al 2000. Este crecimiento de la población mexicana en Estados Unidos se debió al incremento del requerimiento de mano de obra en Estados Unidos. eh, y a partir del 2000, este incremento de población de mexicanos en Estados Unidos dejó de subir tan drásticamente, pero sí inició el aumento de migración de otras partes, ¿no? Migrantes de Latinoamérica, específicamente El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y en los últimos tiempos pues hemos visto un flujo migratorio de venezolanos, cubanos, inclusive la migración de parte de Europa, de Asia y de África ha venido en aumento, así como también ha venido aumentando en la misma proporción el endurecimiento del discurso anti-inmigrante xenófobo de parte del Partido Republicano, con la creación de cada vez leyes que presionan más a la comunidad migrante y el intento por seguir fortaleciendo este muro fronterizo que lo último que hace es parar la migración, por el contrario pone en riesgo a los migrantes, pero ya hablaremos de ellos en los siguientes programas de esta serie de la historia del muro fronterizo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.